se va. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta hermosa tarde del Señor. Tarde maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres malos y buenos, de los cuales de los malos yo soy el primero. Yo soy el vil pecador de todos. Bien, espero que los hermanos se conecten. Vamos a verlo aquí. Veo que tengo más señal y voy a poder dar este estudio bien. Hablar del gran apóstol Pablo y la epístola de los Romanos. Una epístola preciosa. Una epístola que contiene 16 capítulos. Es muy preciosa. Está bien detallado. 16 capítulos y 433 versículos. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Dale por lo menos 30 segundos más, si no yo empiezo. Y el que desee pues lo puede ver después. Perfecto. Here you are. Ok. Dios te bendiga, Elena. Dios te bendiga mucho. Disculpen, ahorita vuelvo. Se los digo. Se me cayó la señal. Vamos otra vez. Bien. Vamos a empezar. La epístola de los Romanos, como ustedes saben muy bien, fue el gran apóstol Pablo. Contiene 16 capítulos, 433 versículos. Bien, lo que pasa con esta epístola es que Pablo la había escrito a los romanos desde Corinto. O sea, esta iglesia ya estaba establecida. La iglesia de Roma ya estaba establecida, pero le envió una carta. Y cuando te pones a ver más allá en los Hechos, en el libro de los Hechos, tú puedes ver cuál era el issue, cuál era el problema. Y ahí te vas a Nehemías capítulo, te vas al profeta, al que construyó las murallas, Nehemías, que estuvo con Esdras, con el gran escriba Esdras. Y ahí tú te vas a poder dar cuenta cuál era el problema. Cuando tú te vas de 9, 10 y 11 de Romanos, tú estás viendo ahí que Pablo prácticamente se hizo un enemigo de la nación de Israel porque él enseñaba a honrar a Dios sin la ley. ¿Y dónde tú vas a decir eso? Pero Gaby, ¿cómo tú vas a decir eso? Mira, eso está bien. Aquí está bien. ¿Dónde está? Versículo 13. Diciendo 13. Corintios, ¿de dónde escribió Pablo la epístola de los Romanos? De los Corintios. Dice, diciendo persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pablo enseñaba y persuadía a honrar a Dios contra la ley, contra la Torá. ¿Por qué? Porque como él estaba explicándolo desde la epístola de los Gálatas y muchas cosas, que un poco de ley, un poco de Torá, leuda completamente el evangelio. Pero bien, mira más allá. Vuelvo y digo, Pablo cuando escribió la epístola de los Romanos, que es la epístola más teológica que él tuvo, una epístola que muchos eruditos la estudian mucho, y ya tú puedes ver ahí el olivo injertado que somos nosotros, olivo silvestre injertado, que eso está en el capítulo 11 de Romanos, pero tú tienes que leer el 9, el 10 y el 11. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes ver prácticamente que Pablo está como que prácticamente llorando, escribiendo. Yo me hice enemigo completamente de la nación de Israel por seguir el evangelio. Y cuando tú te vas a Filipenses, dice, yo soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día,
irreprensible. Irreprensible es la justicia, según la Torá. Pero todo esto yo lo tengo por basura por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era fariseo de fariseos, debía haber pertenecido al Sanedrín y gozaba de privilegios. Pero él completamente dejó eso. Él dejó eso. ¿Por qué? Por seguir el Evangelio. Muy bien. Mire, aquí están los cuatro viajes de Pablo. Primero, siempre, ¿por qué Antioquía? Como está en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Prácticamente esta era la base. Este era el primer viaje de Pablo, completamente. Esta Antioquía que está aquí no es la misma que esta, porque esta es Siria, esta Antioquía es ahora mismo Turquía. Esto es Turquía ahora mismo. Y esta era la base, ese es el primer viaje. Mira el segundo viaje de Pablo, vuelvo otra vez. En Antioquía, todo era un círculo. Todo era un circo. Ahí visitó a la iglesia de Filipos, Tesalónica. Aquí usted puede ver la iglesia de Corinto, que aquí fue que le escribió la carta a los romanos. La iglesia de Éfesos, ahí la fundó. Y vuelve a Jerusalén. Pero después vuelve otra vez a Antioquía. El tercer viaje de Pablo. Pero este es el último viaje de Pablo. Cuando visitó a Roma. Y después de ahí, él no salió de ahí. Porque en el año 68 después de Cristo, lo decapitaron. Lo decapitaron. Y desde aquí, él escribió para los efesios, para los colosenses, para Filemón, para los filipenses. Y aquí le escribió la segunda epístola a Timoteo, cuando él dice, he corrido el buen camino de la fe. Y eso usted lo puede ver. He peleado la buena batalla. Eso lo escribió de aquí a Timoteo. Muy bien. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Prácticamente fue una de las últimas. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Cuando él escribió esta epístola, él no estaba en Roma, obviamente. Él no estaba en Roma. Y le envía. Él estaba en Corinto, como le enseñé en Hechos, capítulo 18. ¿Por qué Pablo tuvo guerra con la nación de Israel? Porque enseñaba a honrar a Dios sin la Torá. Sin la Torá. Y cuando tú te ves, es que por eso es que cuando tú te pones a ver, hay una secta que detesta al apóstol Pablo. Al gran apóstol Pablo lo detesta. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó el evangelio como está. Tú te vas a la epístola de Gálatas. La epístola de Gálatas. Perdón. Que la epístola de Gálatas la escribió prácticamente en Antioquía, la primera. La escribió en Antioquía. Cuando tú te vas a la epístola de Gálatas, mira lo que él le dice a la iglesia de Galacia. Mira lo que le dice. Vuelvo y digo, cuando tú leas Romanos, y tú quieres ver al apóstol Pablo casi llorando escribiendo, lee el capítulo 9, lee el capítulo 10 y lee el hermoso capítulo 11, que ahí estamos nosotros. Ahí ese capítulo 11 tú puedes hacer la hermenéutica. ¿Cuál es la hermenéutica? El Evangelio según San Juan, capítulo 10, cuando el maestro dice que tengo unas ovejas que no son de este redil. A esas tengo que buscar. ¿Y quiénes son? Nosotros, porque el Evangelio es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Muchas personas, muchos supuestos judíos, quieren tener el Evangelio para ellos diciendo un disparate como este. Que estas epístolas se escribieron en hebreo. Eso es mentira. ¿Cómo yo voy a escribirle a los hebreos? ¿Cómo yo voy a escribirle a los romanos? En hebreo. ¿Cómo yo voy a escribirle a los efesios? En hebreo. ¿Cómo yo voy a escribirle a la iglesia de Tesalónica? En hebreo. Tengo que escribirle en griego que ellos puedan entender. ¿Sabes? Y eso la lógica te lo dice. Y Romanos, como Mateo le escribió a los judíos, Marcos le escribió a los romanos, Lucas le escribió a los griegos, y Juan a todo el mundo, esto se compara completamente con el Evangelio de Marcos.
se compara completamente con el Evangelio de Marcos. Cuando tú te pones a ver aquí prácticamente Gálatas capítulo 5, mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Prácticamente esto es lo que está queriendo decir en Romanos. Mira, de Cristo desligasteis, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído, lo que quieren estar en la Torá, de la gracia caen. De la gracia caen, por eso es que Pablo es tan odiado, por eso es que Pablo no lo soportan, por eso es que ellos se atreven a decir que las epístolas paulinas no fueron inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente invalida la Torá. Mira, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si tú metes circuncisión en el Evangelio, ¿qué pasa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú metes circuncisión en el Evangelio, estás leudando completamente. ¿Y dónde está la circuncisión? En el Parashá Leleya. En el Parashá Leleya, que es el segundo mandamiento de la Torá, que es la circuncisión que se le dio a Abraham, ese mandamiento. Y Leleya significa vete por ti. Vete, Abraham, vete. Primero es Bereshit, después Noah y después Leleya. Son los parashá de la Torá. Muy bien. Cuando tú te vas a la epístola de los Romanos, una epístola preciosa, 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 tú te das de cuenta de muchas cosas. Vuelvo y digo, esta epístola se escribió desde los Corintios. Pablo no había visitado a Roma, ya esta iglesia estaba. Pero cuando tú te vas a la historia, mira, cuando tú te vas a la historia, y yo te voy a enseñar gráficas, mira, cuando tú te vas a la historia, los judíos fueron expulsados de Roma en el 49. Los judíos, los que creían en la Torá, fueron expulsados de Roma en el 49. Pero el concilio de Jerusalén, los gentiles conversos no están obligados a cumplir la ley judía. Eso es historia. En el 49. ¿Estás entendiendo? Pablo, el gran apóstol Pablo, se hizo enemigo completamente del Estado de Israel. Del Estado. Tú no puedes meter circuncisión. Tú no puedes meter Torah aquí en el Evangelio. Esto es sagrado, esto es puro, no me lo puedes leudar. ¿Y qué le dice Pablo a los Gálatas? ¿Sabes cómo tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Por estar en la Torah o por estar en la gracia, mijo? ¿Por qué? Entonces le dice, está insensato. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribía, tú puedes ver Pablo cuando escribe la pasión que tiene ese hombre. La pasión. Una pasión brutal. El Evangelio se lo vivió y vuelvo y digo, mira, todos estos viajes. 1, 2, 3, 4. Él iba. Lo hizo prácticamente en 30 y pico de años. Sin tecnología. Sin haber un avión. Sin haber un bote. Nada. Imagínese a Pablo ahora mismo con esto que tenemos nosotros, que son las redes sociales, la tecnología. Mira, ese hombre hubiera visitado, yo creo que hasta las Amazonas. Hasta el Amazonas se hubiera metido allí a predicar el Evangelio. No hubiera hecho 13 epístolas, hubiera hecho 500. Ese es el gran apóstol Pablo. Por eso es que yo lo defiendo, como él dice en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero él defendía a muchos gentiles. Mira. Es que si te pones a leer el libro de los Hechos, 18. Mira esto. El libro de los 18 es que es precioso, mira. Mira lo que dijo. Mira el 18, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando esto, o sea, esta gente lo están blasfemando. Les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Pero mira lo que le dijo el maestro. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. Mira que, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero mira quién salió, Galión salió y fue el que dijo esto. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Este es lo que está enseñando honrar a Dios en contra de la Torá. Y por eso, Pablo, cuando tú te vas a Romanos, es que es precioso. A mí me encanta esta epístola. 16 capítulos, son preciosos. Son preciosos. Mira, mira, y por eso como, mira esto, mira esto, mira esto. Capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y dónde está eso? En el libro de Baira, en el libro de Levíticos. Parashá Kedoshim, mandamiento 243, dice, tú tienes que honrar y amar a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh te envío. ¿Cómo Cristo pudo amar y cumplir la Torah? Amando al prójimo como él mismo. Ahí cumplió la Torah. Entonces tú vas a decir, pero ¿y el sábado, el Shabbat, él lo violentó? No, no, lo que pasa es que él hace lo que decía el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Vamos a buscarlo. Con esos dos versículos yo puedo probar que él cumple la Torah. Profeta Oseas. Que lo rapidito. Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice este profeta, hermoso profeta, que la historia habla muy bien de él. Este era contemporáneo con Isaías y con Miqueas. Aunque este profeta profetizaba al norte, Isaías y Miqueas al sur, al reino del norte, Isaías y Miqueas profetizaron al reino del sur. Mira lo que dice aquí, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero y no sacrificio. Por eso es que él sanaba en el día del Yom Shabbat. ¿Cómo es posible tú que desatas a tu burro, desatas a tu vaca, a tu buey para beber en ese día y yo no puedo sanar a esta hija de Abraham porque estamos en Yom Shabbat? Ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque parece que no leían este versículo. Y Pablo lo decía. Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿Tú quieres cumplir la Torah? ¿Tú quieres cumplir esos 613? Sefer Hanihú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está, porque si tú amas a tu prójimo, tú cumples el decálogo. ¿Cómo? Yo honro a mi padre. Yo honro a mi padre, que es el quinto mandamiento. Yo no mato, que es el sexto. Yo no adultero, que es el séptimo. Yo no rapto, yo no robo en el octavo. En el noveno, yo no hablo mal de mi prójimo. O sea, no miento, no hago calumnia. Y en el décimo no deseo. Ahí tú cumples la Torah completamente. Ahí tú cumples la Torah completamente, tú cumples el decálogo. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos están en el Parashá Yitro. En el Parashá Yitro, ahí están, de esos 613, ahí están esos 10 mandamientos del decálogo. Honra a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Eso si el padre le hizo a su hija lo peor y doloroso que pueden hacer una mujer más a su hija. Espérate. Hola Gaby, uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto. Sobre todas las cosas. Pero si ese padre le hizo a su hija lo peor y doloroso que le pueden hacer una mujer más a su hija. Wow. Yo sé lo que tú quieres decir con eso. Pero digo, yo ahí tengo que hablarte lo que dice la Biblia. En la Torá, obviamente, lo iban a matar. En la gracia hay que amarlo. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y no es fácil, obviamente. Yo sé lo que tú quieres decir. Y eso duele y molesta. Pero obviamente en la gracia hay que amar. Esa es la diferencia de la Torá y la gracia. Y yo entiendo lo que tú quieres decir. Y créeme que yo tengo personas que yo conozco personalmente que han pasado por eso. Pero bien. Eso es otro tema. Vuelve y honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen. Y si pasa algo no es fácil, pero por eso, que la ley, el amor, cuando tú lees 1 Corintios capítulo, obviamente yo no he pasado por eso, pero yo he pasado por otras cosas. Por ejemplo, yo te voy a decir mi historia en esto. Yo soy un hombre que por querer ver a mis hijos fui preso 3 veces. Por querer ver a mis hijos. Yo tuve grillete electrónico por los 7 meses prácticamente. Y yo aprendí a perdonar. Yo ir preso por querer ver a mis hijos 3 veces, inocente. Y yo tuve que aprender a perdonar.
Y cuando tú perdonas, en este caso yo, a la mamá de mis hijos, sin ninguna razón, porque yo nunca a mis hijos les he hecho daño. Si el problema fuimos tú y yo, tú no tienes que mezclar mis hijos. Pero yo por querer ver a mis hijos, yo ir allá y yo ir preso, eso duele. Pero cuando uno aprende a perdonar, créeme que las cargas se van. Las cargas se van. Las cargas se van. Y eso te lo digo yo. Yo estuve preso 3 veces inocente. Cada vez que yo salía a juicio, este hombre es inocente, este hombre es inocente, este hombre es inocente. Pero yo aprendí también. Yo no voy a seguir fiado por ahí. Yo no voy a seguir gastando chavo en abogado. Yo dejo que las cosas corran. Bien. Pero vuelvo. Para hacer un resumen. El apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba en los Corintios. Estaba en la iglesia de Corinto, que te lo voy a enseñar. Nuevamente. Mírala aquí. La iglesia de Corinto. Y aquí le escribió esa carta. Mira Grecia aquí. Monte de los Olimpos, que aquí tú puedes ver que aquí sale la mitología griega. De aquí fue que le hizo la carta. Fue prácticamente el segundo viaje que fue aquí también. ¿Por qué? Porque en el tercer viaje también él estuvo aquí. Cuando tú te pones a ver Antioquía, como dice Hechos 11:26, mira todo lo que él viajó. Y mira las iglesias que están aquí del Apocalipsis del 1 al 3. Mira las completas ahí. Cuando tú veas dónde están las iglesias del Apocalipsis, dónde están sitiadas, prácticamente donde está Turquía, porque esto es Turquía ahora mismo. Esto es Turquía. Déjame ver si puedo conseguir. Si está. Mira aquí, sí, mira. Déjame ponértelo aquí para que tú puedas ver. Tú ves aquí las iglesias. Esto es antes. Míralo ahora. Turquía. Prácticamente esto es Turquía. Y vuelvo y le digo. Cuando Pablo hizo el último viaje, allá se quedó. Y desde Roma, él no se olvidó. Desde Roma, él escribió a Filemón, a los filipenses. Y la segunda de Timoteo, a los colosenses y efesios. En la segunda de Timoteo, léelo para que tú veas la despedida de este hombre, que eso fue para el 67 años después de Cristo. Algo precioso. Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Timoteo. La he guardado. Ya he peleado la buena batalla. Ya me voy a morir. Ya me van a matar. Y me da sentimiento esto. O sea, a mí me da sentimiento leer esto. Porque estos fueron prácticamente 30 y pico de años. 30 y pico de años que este apóstol se dedicó a predicar el evangelio, para que vengan unos charlatanes, y lo digo aquí mismo, unos charlatanes a decir que el apóstol Pablo tenía errores y que las epístolas no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, porque son unos envidiosos. Yo lo digo aquí claro, son unos envidiosos. Porque cuando tú te vas a Filipenses, mira esto para que tú veas. Es que te digo, obviamente mi modelo a seguir el gran rey David, pero cuando tú ves la vida de este hombre, mira lo que él dice. Mira lo que él le dice a los mesiánicos de hoy en día, que nacen en México, nacen en Puerto Rico, nacen en Cuba y se cree que son judíos. Dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne, en la Torá. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, se sabía hasta la tribu que él venía. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, porque si era fariseo de fariseo tenía privilegios. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira a Pablo hablándole. Yo tengo por basura todo lo que yo tenía con la Torá, toda mi posición, todo yo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él era fariseo de fariseo, él estaba en el Sanedrín. Entonces yo lo tengo por basura porque yo tengo que predicar lo que a mí me enseñaron. Yo tengo que predicar el que se me apareció a mí en Hechos capítulo 9. Saulo, ¿por qué tú me persigues?
Dura cosa es darte contra el aguijón, mijo. Oye, y Pablo tuvo una experiencia que nadie, yo me atrevo a decir, nadie ha tenido. Que le predicaron el evangelio y el que se lo predicó fue el autor del evangelio. No lo escucho como nosotros. El autor del evangelio se la predicó. Pablo, yo te estoy llamando. Yo quiero que tú vayas a cumplir lo que está en Juan capítulo 10, que es buscarme aquellas ovejas que no son de este redil. Porque yo vine por todo el mundo, no solamente por una nación. Y tú ves a Pablo aquí prácticamente 30 y pico de años. La epístola de los Romanos, vuelvo y digo, usted léala, es hermosa. Léala, es hermosa. Es una epístola prácticamente completamente teológica. Teológica, brava, chula. A mí me encanta. A mí me encanta. Aquí hay unos versículos que tú puedes usar. Mira. ¿Dónde está? Mira. El capítulo 6, versículo 23, que es bien famoso, que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prácticamente Pablo se estaba yendo en contra de la Torá. Mandamiento 200, no, el Parashá Ba'et Yanan, que es Deuteronomio prácticamente 13, mandamiento 446 de la Torá, que tú eras idólatra, había que matar al idólatra. Y Pablo, así lo consideraban a Pablo, un idólatra, porque dice, hay que darle la gloria a este hombre en vez de darle a Elohim. Por eso es que tú vas a 1 Timoteo 3:16. Eso es un misterio que ustedes no entienden, que el mismo Dios se hizo carne, y al tú adorar al Hijo, estás adorando al Padre. Tú no lo vas a entender porque estás en la Torah, estás en la ley. Y Pablo se lo dice a Timoteo. Timoteo, vete, explícale a esta gente. Explícale a esta gente el misterio de la piedad, que Dios fue hecho carne. Él fue hecho carne para salvación de nosotros. Y es hermoso. 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 Entonces, cuando tú te vas a la epístola de los Colosenses, esto es que les duele. Esto es lo que le duele. Que un judío te diga a ti, tú no tienes que seguir las 7 fiestas de nosotros. No, pero ¿cómo va a ser? No. Pero aquí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Pablo te lo está diciendo. Tú no tienes que seguir fiestas ninguna. Tú no tienes que seguir pesas. Tú no tienes que seguir la fiesta de los panes, de las primicias, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la semana, las trompetas. Tú no tienes que seguir Yom Kippur. Tú no tienes que seguir el tabernáculo. Tú no tienes que seguir Hanukkah, que es el 25 de diciembre. Tú no tienes que seguir Adar, en marzo, la fiesta de Purim. Tú no tienes que seguir nada de eso. En Cristo Jesús no. Pero también te dice, el capítulo 14, versículo 6 de Romanos, mira lo que te dice. Por si alguien quiere seguir la fiesta. ¿Y por qué se prendió esto? Ok, ahora. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. O sea, que si alguien quiere guardar el Yom Shabbat, que lo guarde. Solamente que no me puede condenar a mí por yo no guardarlo en el Maestro, en Jesús, Yeshua, como ellos lo conocen. Así que Dios te bendiga. Es más, y dice más aquí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. No por comer ni no por beber te vas a ganar el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo del Altísimo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los demás. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Por la noche vengo con otra carta de Pablo, porque prácticamente a Filemón. Voy a enseñar a ustedes quién fue Filemón. O Filemón también, o Tito. Tito es precioso porque Tito, míralo aquí, era pastor de la iglesia de Creta, mira. Él lo visitó de todo. Este es Tito aquí. Este es Tito. Era pastor de la iglesia de Creta. Pero Tito pues tiene... Y Filemón, puedo traer eso también. Pero lo mayormente cuando tú escuches al gran apóstol Pablo,
Gran apóstol Pablo, considéralo como, bueno, con todos los evangelios, porque Mateo le escribió a los judíos, Marco le escribió a los romanos, Lucas le escribió a los griegos y Juan le escribió a todo el mundo. O sea que Pablo le escribió a todo el mundo, como él dice, mira, que a mí me encanta, porque por eso, es que cuando tú lees las epístolas paulinas, prácticamente todo es lo mismo. Todo es lo mismo, la gracia, la salvación por la gracia, la gracia, la gracia. Vuelvo y lo digo, yo no sé por qué se matan. Yo tengo que decirlo. Yo no sé por qué se matan. Que yo quiero estar en la Torah, mire. Usted para estar en la Torah, usted tiene que tener, ¿qué? Un rey. Usted tiene que tener un sacerdote. Usted tiene que tener, ¿qué? Jueces. Usted tiene que tener, ¿qué? Un templo, un tabernáculo. Y usted tiene que tener sacrificios para hacer. O sea que si tú quieres estar en la Torah y no quieres estar en el maestro, o estás en la Torah en el maestro, ¿qué estás haciendo? Estás despreciando al maestro por rey, sobre todas las cosas. Estás despreciando al maestro como el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Estás despreciando el templo, que es el maestro. ¿Por qué? Porque él te lleva ahí a la presencia de Dios. Estás despreciando al maestro como juez sobre tu vida, completo, y estás despreciando lo más que tú desprecias es. Y así tú quieres estar en la Torah. Porque vuelvo y digo, para Sharre, mandamiento 454, 455, que está en Devarim capítulo 13, dice que tú no le puedes quitar, no le puedes añadir. Entonces, cuando tú dices, tú me estás diciendo a mí que yo quiero estar en la Torah, tú lo que estás diciendo, no, yo quiero hacer sacrificio nuevamente en Yom Kippur, el día 10 de Tirsi, el día 10 de octubre, así quitando el sacrificio hermoso del maestro que fue perfecto. Prácticamente es eso. Prácticamente es eso. Y tú lo quieres hacer, ¿por qué? Por solamente guardar el Yom Shabbat y circuncidarte. Por 2 mandamientos de la Torah, tú estás sacrificando completamente al maestro, tirándolo para el lado. Y yo hasta que muera voy a seguir predicando esto. Porque yo de Torah 6 me acuesto temprano. Mira, yo la estudio todos los días. Mira aquí. Yo la estudio todos los días. Mira los parashá. Yo la estudio todos los días. Me acepta de memoria hasta Shemot Bayrata, que aquí hay 20 Sefer Hanihu. Míralos aquí. Todo esto yo lo estudio todos los días. Hasta aquí me sé de memoria los temas y todo. Porque yo estudio Torah. Y desde el miércoles pego a coger clase de hebreo en mi propio hogar. Y en 2 meses me dijo el maestro, como yo hice ya una entrevista con él, que en 2 meses yo puedo aprender ya a saber leer, escribirlo y hablarlo. Obviamente no perfecto, pero puedo tener una base bastante sólida por la entrevista que me hizo él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengamos por la noche. Ay, qué dolor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo, no calles. Si tú quieres predicar, predica. Si tú quieres enseñar, enseña con base bíblica. Y acuérdate que entre más tú enseñas, entre más tú sabes, el hombre te va a envidiar más. Pero recuérdate esto. El segundo mandamiento dice que el Jehová nuestro Dios, o Yahweh, visita la maldad de los hijos sobre los hombres de la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. O sea que si al gran Dios de Israel lo aborrecen, ¿qué va a hacer a ti? ¿Qué va a hacer a mí? Como dijo el maestro, si al árbol verde le hicieron esto, ¿qué le van a hacer al seco? Si a Jesús de Nazaret, siendo Dios hecho carne, le dieron, lo escupieron, le hicieron lo que quiera, ¿qué va a hacer al seco? ¿Qué va a hacer esta tierra? Como yo siempre he dicho, no, si yo de verdad, yo siempre he dicho, yo no merecía el sacrificio hermoso que hizo el maestro. Sacrificio perfecto, hermoso, que se acordó de mí cuando nadie se acordaba de mí y cuando nadie se acordaba de ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, para adelante y para el cielo, zumba.